se adquiere, porque es una mutación adquirida. Se adquiere mediante transmisión vertical, es decir, una bacteria puede transmitir a su progenie este tipo de resistencia, esta mutación en los cromosomas, y bueno, y aparece de forma espontánea en las bacterias de su progenie, son irreversibles, es decir, que una vez que heredan esta característica, no la pueden dejar de expresar, y aparecen un antibiótico, es decir, primero se administra un antibiótico y después aparece esta resistencia. Y el otro tipo de resistencia adquirida es la resistencia extracromosómica, es decir, que no forma parte del cromosoma propio de la bacteria, sino que es adquirido de afuera. Y bueno, este tipo de resistencia adquirida se produce. En este tipo de resistencia adquirida se produce la transmisión de material genético extracromosómico, como les decía, de afuera de la célula. Y este está relacionado o regulado mediante 3 tipos de organelos, digámoslo así: los plásmidos, los transposones y los integrones. ¿Qué son los plásmidos? Los plásmidos son moléculas circulares de ADN, ya vamos a ver a continuación, que se encuentran en el citoplasma bacteriano o incluidos en el cromosoma, pero son ajenos al cromosoma de la bacteria. Esa es la gran diferencia. Y se replican de una manera autónoma, con independencia del ADN bacteriano. Los plásmidos que transportan los genes de resistencia a los antibióticos se denominan plásmidos R. Entonces, bueno, ya vamos a ver el dibujito y les voy a mostrar. Los transposones, luego, son secuencias presentes en el genoma que muestran una gran capacidad de recombinación y una gran movilidad. Son porciones del genoma. Y estas pueden integrarse en distintos puntos del genoma de la bacteria y también pueden integrarse transfiriéndose de un plásmido a otro plásmido o de un plásmido al genoma bacteriano y viceversa. Entonces, de esta forma, como se transmiten rápidamente, pueden dotar a otras bacterias de esta característica de resistencia a cierto antibiótico. Y por último, tenemos los integrones. Los integrones también son secuencias de información genética que pueden integrar en su matriz los denominados genes cassette. Estos genes cassette lo que hacen es codificar genes de resistencia a los antibióticos, para lo cual están compuestos de un gen que codifica la enzima integrasa. Y esta enzima integrasa se encarga de reconocer el gen exógeno e integrarlo en los puntos del integrón. Y aquí les voy a explicar muy bien lo que es esto. Entonces, en el gen cassette se encuentra una secuencia genómica que tiene la información para otorgarle a un plásmido, por ejemplo, o al cromosoma de una bacteria, cierta característica, particularmente en este caso, una característica de resistencia. Este gen cassette puede estar codificado dentro de lo que es un integrón. El integrón puede estar dentro de un transposón o también llamado transposones. Y el transposón puede transmitirse, como su nombre lo indica, de un plásmido a otro plásmido o de un cromosoma de una bacteria a un plásmido o viceversa. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si una bacteria tiene la información aquí, la información de resistencia a un antibiótico X, puede dotarle de esta información a un plásmido para que este plásmido pueda llevar esta información a otra bacteria. Y esta información puede guardarse codificada, además, en un transposón o en un integrón. Entonces, ya hemos visto cómo es de que puede ser guardada y transmitida
esta información de resistencia. Pero ¿cómo se transfiere de un lado a otro? Hemos dicho, se puede transmitir de una bacteria a un plásmido y de un plásmido a una bacteria, pero ¿cómo es de que ocurre esta transferencia? Puede ocurrir por transformación, por conjugación o por transducción. Por transformación. Este tipo de mecanismo de transferencia no se lo estudia mucho porque las bacterias que lo expresan no son de interés clínico, pero lo vamos a estudiar. En este caso, las bacterias captan ADN exógeno, extraño, que se desnudo, y lo incorporan en su genoma a través de fenómenos de recombinación. Es un proceso que solo se da in vivo en algunas bacterias de la misma especie, por lo que se cree que el ADN debe presentar cierta homología. El mecanismo de conjugación. En el mecanismo de conjugación se produce una transferencia de esta información, de este material genético, entre dos bacterias a través de un pili sexual. No sé si recuerdan el tipo de reproducción bacteriana que hemos visto en la primera parte, ahora lo vamos a volver a mostrar rapidito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está. En la conjugación tenemos una bacteria que tiene el plásmido con la información de resistencia a cierto antibiótico. Esta bacteria forma un pili sexual con el cual se une a otra bacteria que es la receptora de la información y a través del pili sexual puede otorgarle la información característica a esta bacteria para que después hay un proceso de replicación. Aquí ustedes pueden ver la ADN que hace es copiar una secuencia exacta de la información que tiene la bacteria donante y esta información exacta pasa a través del pili sexual a la otra bacteria, a la bacteria receptora, y después de producido el intercambio, se separan las dos bacterias, pero ambas ya tienen la información necesaria para resistir a cierto antibiótico. Y el mecanismo de transducción, en este mecanismo interviene, bueno, es un mecanismo de transferencia de material genético también entre bacterias, pero en este mecanismo interviene un fago. También hemos visto en la replicación bacteriana que los fagos eran virus que van a parasitar a ciertas bacterias y al parasitarle les van a dotar de cierta característica. En este caso en particular, les van a dotar de una característica de resistencia a cierto antibiótico. Y aquí les vuelvo a mostrar la misma imagen que les mostré en las anteriores clases. Hay una bacteria, la bacteria A, la vamos a llamar así, la cual es parasitada por un fago, es un virus. El virus ingresa a la bacteria, como todo virus, no puede replicarse solo. Entonces, para replicarse y copiarse, necesita utilizar toda la maquinaria de replicación de su célula a la cual está parasitando. En este caso, de la bacteria A. Al ingresar a la bacteria A, vierte dentro de su célula huésped toda su información genética para producir sus réplicas, es decir, para producir copias de ese virus. Como todos los virus, después de producir copias, varias copias de él mismo, se rompe la célula que está parasitando y elimina todas las copias que se han producido en base a todo este mecanismo de replicación de la propia célula a la cual estaban parasitando. Pero ¿qué pasa aquí? Al vertir su información genética y esta información genética al mezclarse con la información genética, con el genoma de la bacteria y replicarse, resulta de que en alguna de las copias producidas se puede guardar cierta información que es propia de la célula que le sirvió de huésped. Y en esa información, muchas veces, está la información de resistencia a cierto antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Los fagos, con esta nueva información que han adquirido de su célula huésped, salen de la célula huésped
van a parasitar a otra bacteria, una bacteria B, y al hacer el mismo procedimiento, le van a dotar a esta bacteria B de la información genética de resistencia a cierto antibiótico que han sacado de la célula A la cual estaban parasitando. Esta información genética se incluye a la información genética de la célula B y después se la toma como propia. Entonces, ese es el procedimiento de transducción. Mecanismos de transferencia de esta información genética, entonces, transformación, que se da en bacterias de la misma progenie, es decir, de la misma clase, conjugación, que es una transferencia a través de un pili sexual, y transducción con la ayuda de un virus que es un bacteriófago. Entonces, con todo esto ya sabemos cuáles son los diferentes tipos mediante los cuales se puede mandar, enviar o adquirir cierto tipo de información para tener un mecanismo de resistencia. Estos mecanismos de resistencia pueden ser de 3 tipos a su vez, que en realidad son de 2 porque este último forma parte del segundo, pero los vamos a ver por separado. Estos son, por ejemplo, por la producción de una enzima que inactiva al antibiótico, que ya les había dado el caso de las betalactamasas, que son enzimas que rompen el anillo betalactámico y por tanto los antibióticos betalactámicos no tienen ningún efecto sobre esa bacteria que tiene la betalactamasa. Otra forma es por la disminución de la penetración del antibiótico al lugar de acción. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Puede pasar de 2 formas. En primer lugar, en este caso la bacteria se hace resistente al reducir la cantidad de antibiótico en su interior y lo hace mediante 2 formas. Por ejemplo, disminuyendo la permeabilidad de la membrana, haciendo que las porinas, como les decía, cambien su estructura y no dejen ingresar al interior de la célula bacteriana las moléculas de antibióticos. Y otra forma es por excreción activa del antibiótico. Y esta excreción activa del antibiótico se llama por medio de bombas de eflujo. Aquí vamos a ver qué son las bombas de eflujo. Las bombas de eflujo son transportadores, tienen naturaleza proteica. Estos transportan sustancias a nivel de la membrana, las transportan al interior de la bacteria o de la célula y las transportan al exterior de la célula. Desde el punto de vista de antibióticos, estas pueden transportar o permitir el ingreso de moléculas de antibiótico al interior de la célula y también eliminar. Y la forma de eliminar es por aspiración o por exclusión. ¿Cómo es que hacen esto? Bueno, pueden ser específicas para un único sustrato, por ejemplo, una proteína específica para betalactámicos, una proteína específica para aminoglucósidos y así sucesivamente, o pueden transportar diversas sustancias, una proteína para 4 tipos diferentes de antibióticos. Y estos se encuentran agrupados en grupitos. Supongamos que esta es la membrana de la célula y aquí hay un grupito, aquí hay otro grupito, y estos grupitos diferentes están especializados en este transporte y tienen diferentes características. Por ejemplo, y además, las que son más complejas hacen todo esto, es decir, toda esta función de eliminación de las moléculas de antibióticos al exterior de la célula, lo hacen con gasto energético. Esta eliminación con gasto energético se caracteriza por ser muy efectiva. ¿Y por qué razón? Porque al aspirar la molécula de antibiótico fuera de la célula, hay un gasto de energía, por tanto, una molécula de ATP dona un grupo fosfato y se convierte en una molécula de ADP. Esta fosfatación a nivel de las células de las proteínas que están eliminando la molécula de antibiótico, hacen que haya un cambio conformacional en esta molécula
en esta proteína porina de la membrana, haciendo que una vez que salga la molécula de antibiótico fuera de la célula, se produce esta desestructuración de la proteína y no permite que vuelva a ingresar la molécula de antibiótico que ha sido excluida del interior de la célula. Entonces, este tipo de agrupaciones, las más complejas que tienen esta modalidad, son las más efectivas. Pero existen otro tipo de proteínas también clasificadas dentro de las bombas de flujo que eliminan las proteínas, las moléculas de antibióticos, es decir, entra la molécula de antibiótico por una porina al interior de la célula. Dentro del interior de la célula bacteriana es reconocida como agresora tóxica ajena a la célula y es eliminada naturalmente por un gradiente de presión. Y esta eliminación es sin gasto energético. Un cambio en la constitución se encuentra en la membrana de la bacteria y por tanto la molécula que sale fuera de la bacteria puede volver a ingresar. Entonces no es tan efectiva. Elimina moléculas de antibiótico, pero no es tan efectiva. Dentro de los grupos complejos que eliminan moléculas de antibióticos mediante bombas de flujo con gasto energético, estos grupos están conformados por los siguientes tipos de proteínas. 2 proteínas integrales con 6 segmentos intermembranosos. Estas proteínas se encuentran en el espacio de intermembrana y se encuentran ahí como para transportar las moléculas de antibióticos. Pero dentro, en el citoplasma de la molécula bacteriana, se encuentran 2 proteínas periféricas cerca de la membrana, pero dentro del citoplasma, se encuentran 2 proteínas periféricas que reconocen las moléculas de los antibióticos como agresoras, como tóxicas, y las transportan hacia el interior del espacio intermembranoso. Y este transporte es con gasto de moléculas de ATP. Y una vez que ingresan al espacio intermembranoso, ingresan a la proteína periplásmica, donde se une el sustrato y es absorbido o aspirado y eliminado al exterior de la célula. Entonces, hay bombas de flujo que pueden observarse a través de membranas simples y hay bombas de flujo que pueden observarse a través de un sistema de doble membrana. Las bombas de flujo que nosotros podemos observar a través de membranas simples, nosotros podemos observar tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. En las bacterias gram positivas, esta bomba de flujo está conformada por una única proteína situada en la membrana y esta expulsa los fármacos desde el interior de la bacteria. Es específica de sustrato. Esta expulsión la hace con gasto energético, por tanto, después de expulsarla, ¡tic!, como que se bloquea y es muy eficiente. Mientras que en las bacterias gram negativas, la expulsión es a través de transportadores de flujo de membrana simple y estas bacterias mueven el fármaco al exterior de la célula de forma pasiva, por un gradiente de presión y sin gasto energético. En este caso, el transporte al exterior no es tan efectivo porque, vuelvo a repetir, las moléculas de antibiótico pueden volver a ingresar al interior de la célula bacteriana. En el caso de la estructura por flujo a través de un sistema de doble membrana, es como les explicaba aquí exactamente. Esto son grupos de proteínas que tienen diferentes funciones y en conjunto lo que hacen es eliminar la molécula de antibiótico al exterior de la célula y después lo hacen con un gasto energético, por tanto son muy efectivas y obviamente no participa una única proteína como en las membranas simples, sino es un grupo verdadero de proteínas funcionales que eliminan todas estas moléculas ajenas de la célula bacteriana.
Bueno, existen diferentes modelos de cómo son las bombas de flujo para eliminar las moléculas de antibióticos. ¿Por qué es importante saber todo esto de los modelos? Porque al saber cómo es de que son transportadas las moléculas, tanto al interior de la célula bacteriana como al exterior, nosotros podemos estudiar cómo va a ser el comportamiento de los antibióticos dentro de las células bacterianas y también podemos estudiar diferentes fármacos, diferentes antibióticos para tratar de encontrar nuevas moléculas de fármacos que puedan ingresar más efectivamente en el interior de la célula, puedan actuar más efectivamente en diferentes lugares y que no tengan problemas de interacción con otras cosas o con otros antibióticos, y ya les voy a explicar a continuación. Los modelos de las bombas de flujo son tres. En el primero, los transportadores, que ya hemos dicho que son proteínas, están embebidos en la bicapa fosfolipídica de la membrana y a través de ellos el sustrato se mueve libremente alcanzando el canal central de la bomba por donde son expulsados al exterior por aspiración y corresponden a estos, a los grupos complejos que son los más efectivos. El segundo modelo de las bombas de flujo es el en el cual los transportadores están embebidos en la bicapa fosfolipídica de la membrana también, y a través de ellos el sustrato se mueve libremente, alcanzando el canal central, igual que el primero, de la bomba por donde son expulsados, pero estos son expulsados al exterior por difusión simple, sin gasto energético y no son tan efectivos nuevamente porque la molécula de antibiótico puede volver al interior de la célula. Y el tercer modelo de la bomba de flujo, en este tercer modelo, el transporte del sustrato desde el citoplasma al exterior se realiza por un sistema de poros acuosos, con sitios flexibles de reconocimiento de los sustratos. Este modelo es el más simple y aquí nos explica que el transporte es a través de porinas, las cuales dejan pasar al interior de la célula el antibiótico y también dejan salir al exterior de la célula. Y este cuadrito, por último, en este cuadrito está resumido todo lo que pasa con un antibiótico y los mecanismos de resistencia. En primer lugar, ustedes pueden observar aquí, bueno, dice, las bacterias son seres vivos y hemos dicho que como cualquier ser vivo necesitan vivir y persistir. Entonces nosotros si les administramos un antibiótico para matarlas, este antibiótico debe fijarse en un receptor para actuar. Y hemos visto que el receptor de cada antibiótico puede estar en diferentes lugares de la célula bacteriana, a nivel de la pared celular, a nivel de la membrana celular, a nivel de los ribosomas, a nivel del DNA celular, en diferentes lugares. Ya hemos visto, dependiendo del tipo de antibiótico del que se trate. Entonces, ¿qué pasa cuando la bacteria adquiere cierto mecanismo de resistencia? Estos mecanismos de resistencia pueden ser de diferentes formas, o mejor dicho, pueden actuar de diferente manera. Hay algunos mecanismos de resistencia que se obtienen por mutación del receptor. Entonces, el mecanismo de resistencia que ha adquirido la bacteria hace que el receptor de la membrana por donde va a unirse la bacteria, el antibiótico, supongamos que es un antibiótico que actúa a nivel de membrana, entonces el receptor de este antibiótico ha sido modificado por un mecanismo de resistencia que ha adquirido esa bacteria, entonces llegan las moléculas del antibiótico y no logran reconocer ese receptor, porque químicamente no tiene las características para que se formen enlaces de unión. Entonces, al no lograr reconocer estos receptores, se da media vuelta y es eliminada. Otro tipo de mecanismo de resistencia es por modificación del antibiótico. Y esto es lo que pasa nuevamente con las beta-lactamasas. El antibiótico logra ingresar al interior de la bacteria. Una vez que ingresa al interior de la bacteria, está preparado para producir una agresión a esta bacteria, pero
La bacteria tiene beta-lactamasas. Entonces, estas beta-lactamasas rompen esta molécula de antibiótico y este antibiótico así roto es luego eliminado por partes al exterior. Otra forma es por impermeabilidad de la bacteria. Y esto es similar al receptor, solo que en este caso no es que no reconoce el receptor, sino que simplemente las porinas, las proteínas que permiten el paso de las sustancias al interior de las células, se cierran, se distorsionan, cambian su estructura química, entonces las moléculas de antibióticos no pueden unirse ni ingresar al interior de la célula bacteriana. Y la última, que es la más importante, que nos habla nuevamente de las bombas de eflujo. Es por expulsión del antibiótico. Entonces, aquí está todo el esquemita, cómo ingresa la molécula de antibiótico al interior de la célula. En el interior de la célula hay otras proteínas que lo que hacen es unirse a la molécula del antibiótico, transportarlo, hacer que atraviese la bicapa fosfolipídica y eliminarlo al exterior por aspiración. Ya les he dicho y les vuelvo a repetir, algunas, las más efectivas, son con gasto energético, pero no permiten que estas moléculas que han salido vuelvan a entrar. Y las menos efectivas, pero que también tienen el mismo mecanismo de acción por bomba de flujo hacia afuera, son las que eliminan las moléculas de antibiótico, pero sin gasto de energía. Entonces, en este cuadrito está resumido todos los diferentes tipos de mecanismos de resistencia que pueden obtener las bacterias para defenderse de las sustancias agresoras que nosotros les damos para eliminarlas. Y bueno, esto es exactamente lo mismo que esto, así que no vale la pena que lo volvamos a ver. Entonces, lo único que les puedo decir para cerrar este tema es qué son las interacciones entre los fármacos antibacterianos. A un principio de la clase yo les estaba hablando, perdón chicos, que sigo malita. Al inicio de la clase les estaba hablando del gran problema de las bacterias multiresistentes. Bacterias que adquieren muchos mecanismos de resistencia, adquieren muchas resistencias a diversos fármacos, entonces son bacterias muy difíciles de ser eliminadas. Entonces, en este tipo de bacterias nosotros administramos un fármaco, si no hace efecto, administramos una combinación de fármacos y nosotros para administrar esta combinación de fármacos tenemos que ver cómo es que funcionan, porque estos antibióticos pueden funcionar de diferente manera. Y la forma en que nosotros podemos estudiarlos es haciendo un antibiograma. En el antibiograma, nosotros colocamos discos de antibióticos que nosotros, por ejemplo, suponemos que puedan funcionar bien juntos para que ustedes les den el tratamiento a sus pacientes con 2 antibióticos juntos, si es que vemos que tenemos buen resultado. Y ya les voy a mostrar la fotografía. Las interacciones entre fármacos que nosotros podemos estudiar en laboratorio son la sinergia, el antagonismo y la indiferencia. En la sinergia, una asociación de 2 fármacos presenta un efecto sinérgico. Esto quiere decir que si un fármaco A es capaz de matar, qué sé yo, 100 bacterias, un fármaco B es capaz de matar 80 bacterias, si les administramos los 2 fármacos, se potencia la acción de estos 2 fármacos y juntos son capaces de eliminar mayor cantidad de bacterias. Eso es la sinergia. Y los ejemplos característicos de antibióticos sinérgicos son el trimetoprim sulfametoxazol, que tiene la sulfa y la trimetroprima. Son 2 antibióticos que se los administra juntos y funcionan muy bien. Otra combinación de antibióticos de acción sinérgica justamente es la amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico
evita o inactiva la enzima que rompe los anillos de los beta-lactámicos y por tanto la amoxicilina puede funcionar perfectamente bien. Eso es una sinergia. Y nosotros en laboratorio podemos observar esta sinergia. Ustedes pueden observar aquí la sinergia. Entonces, nosotros ponemos en un antibiograma, que es, ya vamos a ver cuando veamos la parte práctica, cómo se realiza un antibiograma. Colocamos relativamente juntos dos discos de antibióticos que nosotros vemos, suponemos y ya sabemos que funcionan bien juntos. Entonces, si entre ambos, ay, ¿qué pasó con mi mouse? Si entre ambos antibióticos, en primer lugar podemos observar que en cada uno se forma un halo de inhibición. Este halo es medido y dependiendo del diámetro que tenga este halo, nosotros podemos determinar si este antibiótico, si la bacteria en estudio es sensible o resistente a este antibiótico, ¿ya? Entonces, ustedes pueden observar aquí que hay halos de inhibición de cierto diámetro, del antibiótico A y el antibiótico B. Pero si pueden observar, al medio de los dos antibióticos hay la formación de un huevo que tiene un diámetro muchísimo mayor. Este huevo nos indica que a este nivel se ha inhibido totalmente el crecimiento bacteriano. El medio de cultivo está transparente, no hay crecimiento bacteriano. Entonces, nosotros aquí podemos hablar de una sinergia entre el antibiótico A y el antibiótico B, que administrados en conjunto, en un tratamiento con antibióticos a nuestro paciente, vamos a potencializar la acción de estos dos antibióticos y la infección va a poder ser anulada completamente. Eso es una sinergia. ¿Qué es un antagonismo? Es lo contrario a la sinergia. Esto quiere decir que si el mismo antibiótico A tiene cierta sensibilidad frente a las bacterias que estamos estudiando y el antibiótico B también tiene cierta sensibilidad ante las bacterias que estamos estudiando, al juntarlos los dos, en vez de potencializarlos, se anulan. Entonces, en este caso, estamos hablando de un antagonismo. Y el antagonismo nosotros lo podemos estudiar, identificar y ver realmente cuando nosotros administramos un antibiótico bactericida y un antibiótico bacteriostático. Es el caso de cuando se administra beta-lactámicos y tetraciclinas. En vez de que se potencie la acción de estos dos antibióticos que cuando son administrados por separado tienen buena acción, al administrarlos juntos se anulan. Entonces, la acción de estos es mucho menor. Entonces, si nosotros administramos así, en vez de estar aumentando la actividad de antibióticos, vamos a disminuir la actividad de estos antibióticos. Otro ejemplo es la administración del cloranfenicol y los macrólidos. ¿Por qué razón? Porque el cloranfenicol y los macrólidos, si volvemos atrás, vamos a recordar que estos antibióticos actúan a nivel ribosomal, a nivel de la síntesis proteica. Y resulta que tienen la misma diana, es decir, tienen el mismo locus, el mismo lugar en el ribosoma donde se unen para inactivar esta síntesis proteica. Entonces, cuando nosotros administramos cloranfenicol y macrólidos, llegan estos dos antibióticos al interior de la célula bacteriana, llegan hasta el ribosoma, pero empiezan a competir entre ellos por unirse a su diana, a su receptor, y hacer su función de inactivación de la síntesis de la síntesis proteica. Entonces, en este caso, entran en una lucha por su receptor, por su diana, y se anula, su actividad antibiótica se anula. Y la indiferencia es en la cual la asociación no beneficia ni anula la acción del otro antibiótico. Es decir, se administra el antibiótico A y B
y va a tener la misma sensibilidad que si se administrarían solos. Y aquí pueden observar en este esquemita justamente lo que les digo. El antibiótico A tiene un buen rango de sensibilidad frente a las bacterias y el antibiótico B también presenta un buen rango de sensibilidad frente a las bacterias X en estudio. Cuando se los administra juntos y esta actividad se observa, así como el huevito que ven aquí, hablamos de una sinergia. Se potencializa la acción del antibiótico A y del antibiótico B. Pero cuando ambos antibióticos tienen una buena sensibilidad, sin embargo, nosotros los administramos o los colocamos en el antibiograma y observamos que los halos de inhibición se ven alterados, esto nos indica que más bien los antibióticos están anulándose y puede ser justamente por competencia de su receptor o su diana. Y esto es todo lo que nosotros podemos observar en un antibiograma, que es la prueba justamente de susceptibilidad a los antibióticos, que después de hacer la identificación bacteriana, nosotros observamos in vitro qué es lo que pasa con esas bacterias, si son sensibles o resistentes. Y esto tiene gran utilidad para ustedes como médicos porque les permite encaminarse en un diagnóstico adecuado, en un tratamiento adecuado, y les vuelvo a repetir, como personas de salud, personales de salud, debemos tener una gran preocupación por la multiresistencia de las bacterias que estamos observando, que cada vez es mayor, justamente para evitar el uso indiscriminado de antibióticos y para evitar que se hagan tratamientos mal hechos. Entonces, de esta manera, si realmente llegamos a concientizarnos de esta forma, podemos esperar hasta que se vuelvan... teniendo en cuenta la clínica. Bueno, entonces podemos esperar realmente a que nuevas moléculas salgan y que las bacterias no adquieran nuevos mecanismos de resistencia frente a estas nuevas moléculas. Es muy importante esta parte porque, nuevamente les digo, hay muchísimos microorganismos multiresistentes. Con esto terminamos lo que es antibióticos. Y con esto terminamos la unidad 1. El martes vamos a empezar a ver inmunomicrobiología, que como les digo, es un tema realmente apasionante, les va a gustar mucho, es toda la parte... ¿Ustedes llevan como materia inmunología en algún momento de su carrera? Chicos, ¿llevan inmunología o no? Creo que sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Bueno, para el martes me van a decir si sí o si no, porque si no llevan inmunología voy a tratar de darles un poco más profunda esta parte, porque dentro del programa analítico yo tengo como inmunomicrobiología, que en realidad es inmunología, pero enfocada a la parte de microbiología. Inmunología, obviamente, sí, yo creo que tienen que llevar como materia, porque realmente es una rama muy, muy importante. Y bueno, si la van a llevar después, por lo menos cuando la lleven, se van a acordar de lo poco o lo mucho que lleguen a ver aquí conmigo, porque vamos a ver la inmunología desde el punto de vista microbiológico. Entonces, 4 minutos antes de que acabe la clase, los dejo libres. Nos vemos el martes a las 3 de la tarde. Ah, el lunes, con los que tienen conmigo laboratorio, al fin vamos a pasar. Así que el lunes nuestro horario es de 7 a 8:30 de la mañana. Las clases de laboratorio son presenciales, así que nos vemos en la entrada de medicina, a pesar que yo mañana voy a ir directamente a que me digan en qué aula vamos a pasar clases y les aviso por WhatsApp. ¿Bien? Eso sería todo. Nos vemos el lunes conmigo, con los que pasan laboratorio, y con los que no pasan laboratorio nos vemos directamente el martes por Zoom. Todavía las clases teóricas son por Zoom, pero ya me han ido adelantando, seguramente ustedes también, que desde junio todas las clases van a ser presenciales. ¿Bien?
Eso es todo, chicos. Pueden retirarse si no tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, pueden hablar ahora. Bien, entonces nos vemos lunes con el grupo de prácticas y martes con el grupo de teoría. Que pasen una buena noche. Hasta luego.